Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de nivelación de los costos y gastos. La clasificación de costos y gastos nos permite entender dónde se ubican en los diferentes rubros de los estados financieros, capítulo que vamos a ver en otra ocasión. Nos permite diferenciar también entre costos fijos y variables. Como hablábamos anteriormente, los fijos son costos que no varían con el nivel de producción y son constantes. La capacidad instalada es constante y requerida para producir el bien y servicio, y las personas requeridas para producir el bien y servicio son fijas. Es decir, no van cambiando tanto en la medida que incrementan o disminuyen las ventas. Los costos variables, por el otro lado, son aquellos que aumentan o disminuyen según el número de unidades producidas o vendidas. En algunos casos pueden ser la mano de obra. En general, la materia prima es un costo variable. Los proveedores externos, por ejemplo, si tenemos maquilas, o las comisiones transaccionales pueden ser costos también variables. Vamos a ver a continuación la clasificación de costos según la función. Entonces, los costos los vamos a dividir en tres grandes categorías: costos de materia prima, costos de manos de obra y costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que, a pesar de que son importantes, no se pueden considerar como materias primas directas o mano de obra. Es decir, por ejemplo, la depreciación, el mantenimiento de la maquinaria y equipo, el salario de algún supervisor o los suministros de fábrica. Importante tener en cuenta que se haga referencia a los costos por el salario pagado a los trabajadores. Esto debe incluir siempre las prestaciones sociales, es decir, siempre debemos incluir, cuando tenemos un análisis de salario, las prestaciones sociales de nuestros empleados, cesantías, primas, etc. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los costos? Para tomar una buena decisión de si se incurre un costo de manera fija o variable, se deben evaluar las ventajas y desventajas, y a continuación vamos a conocer un poquito acerca de ellas. A nivel de costos fijos hay una gran ventaja, y es que el costo no varía. Si aumenta la actividad de la empresa, el costo unitario por producto va disminuyendo con el tiempo y vamos a generar cada vez más utilidad. Pero por el contrario, la desventaja es que si la actividad de la empresa disminuye o cae, vamos a tener que vernos en la obligación de cubrir estos costos independientemente de la actividad de la empresa. Por otra parte, los costos variables tienen unas ventajas y desventajas también. Una gran ventaja es que el costo varía de acuerdo con la producción en las ventas. Si hay baja producción, hay también bajos costos. Mientras que si tenemos, por el otro lado, tenemos una desventaja, y es que en la medida que aumente la actividad, no necesariamente va a generar un aumento en el margen, aunque en algunas situaciones por volumen y aumento en el volumen se pueden generar buenas negociaciones con nuestros proveedores. Importante para que evaluemos nuestra empresa. Preguntémonos cuáles son los costos principales de nuestros productos o líneas de negocio. ¿Es posible entenderlos uno a uno o simplemente los vemos como un valor total? ¿Qué cambios internos debemos hacer para entender los costos a profundidad para cada producto o línea de negocio? Si nos hacemos estas preguntas y empezamos a ejecutar según un plan de acción, sería fantástico para su empresa. Los gastos tienen un comportamiento similar. Tenemos gastos fijos, es decir, que no varían según la cantidad o servicio producidos y no están relacionadas con la producción del mismo. Algunos ejemplos pueden ser los sueldos y salarios fijos, el alquiler de un local, los honorarios, gastos financieros. Y tenemos también los gastos variables, que son salidas de dinero no relacionadas con la producción del bien y servicio, pero que varían mes a mes según la producción. Puede ser, por ejemplo, los impuestos, contribuciones a afiliaciones, mantenimiento o fletes. Tenemos también, muy importante diferenciarlo, los gastos operacionales y los no operacionales. Los no operacionales son gastos no atribuibles directamente a la operación. Pueden ser, por ejemplo, demandas, pueden ser, por ejemplo, intereses pagados sobre las deudas, mientras que los gastos operacionales sí son atribuibles justamente a la operación. Por ejemplo, los administros de oficina, salario de personal, marketing, viáticos, etc. Nuevamente, aquí les invitamos a evaluar la empresa. ¿Qué tan altos son los costos comparados con los gastos? ¿Cuál es la relación entre los dos? ¿Está nuestra empresa más enfocada en pagar rubros fijos o variables? Eso también nos permite entender la flexibilidad de la empresa en caso de que haya alguna situación delicada. Y si mañana las ventas disminuyen a la mitad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Tenemos alguna flexibilidad? Todas estas preguntas nos van a permitir entender qué tan dependientes somos de algunos costos y gastos. Algunas diferencias entre costos y gastos. Pueden ver las primeras dos a nivel de costos y las últimas dos a nivel de gastos. A nivel de costos son los desembolsos y deducciones causados por el proceso de fabricación. Nuevamente tenemos algunos detalles: mano de obra, sueldos, materias primas, materiales de insumo, consumo, mercancías, arrendamiento del local si es que tenemos una planta, y tenemos como gastos desembolsos o deducciones causadas
por la administración de la empresa, sueldos, administrativos, vendedores, arrendamiento, papelería, servicios, entre otros. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.